Ya usted lo sabe, este domingo en Venezuela más de 21 millones de ciudadanos venezolanos se darán cita en las urnas electorales. Este es el tema de Agenda Setting de esta semana. Vamos a Ecuador porque César García Vélez tiene información sobre Venezuela para compartir con nosotros. Adelante, César. Claro que sí, Andy, estamos tomándole el pulso a las elecciones venezolanas desde la perspectiva acá de Ecuador, porque hay muchas cosas que están vinculadas, lo vamos a conversar a continuación con Emily Vera, quien es asesora política para América Latina y el Caribe, a propósito de que también es ciudadana venezolana y conoce muy bien la problemática allá de su país. Gracias, Emily, primero por estar con América Latina. Bueno, hay una noticia de último minuto porque hay asambleístas ecuatorianos que se desplazaron hacia Venezuela en condición de veedores y entendemos que han sido deportados. ¿Se confirma esa información? Sí, por supuesto, la asambleísta Ana Galarza y la asambleísta Iris Triviño han sido expulsadas de territorio venezolano junto a senadores colombianos que iban como invitados al proceso electoral como observadores a el comando con Venezuela, que es el que lidera María Corina Machado con Edmundo González Urrutia. ¿Qué nos dice esto al respecto de la transparencia que podemos esperar en este proceso? Es que no podemos esperar transparencia y es complicado porque sabíamos que íbamos a tener momentos difíciles en el proceso electoral, pero no sabíamos que iba a ser tan anticipado, pensábamos que iba a ser dentro del proceso. Ahora, yo sí considero que ahora más que nunca la mirada de la comunidad internacional tiene que ser súper garante de lo que está pasando en Venezuela y no quedarse silente, porque eso lo que va a provocar es que nuevamente nosotros quedemos como venezolanos aislados y que el país, que en este momento lo está viendo el mundo, Maduro lo tiene secuestrado. Además que acá en el Ecuador tenemos 400.000 venezolanos que tampoco van a poder votar. ¿Por qué motivo? Bueno, lo primero es que cuando las personas en general tenemos miedo, cometemos errores cuando el miedo nos paraliza. Y eso es básicamente lo que le ha sucedido a Maduro. El tema entre México y Ecuador fue una simple excusa para el poder cerrar embajadas, consulados, en este caso los consulados tanto de Quito como de Guayaquil. Esto no permitió siquiera que personas sacaran sus trámites, sus documentos que tenían pendientes para poder realizar la regularización dentro del Ecuador. Entonces, retiró su misión diplomática, pero retiró la misión diplomática no por el problema que hay entre Ecuador y México, retiró la misión diplomática porque sabía que iba a perder, porque nosotros, con sentido común, estando afuera, siendo migrantes, pasando penurias sin necesidad alguna, cuando un Estado nos robó oportunidades, pues no íbamos a votar por él. Lógicamente iba a ser una suma importante de votos que se iba a sumar ese millones de voluntades que se va a expresar en las urnas el domingo 28. Emily, desde Estudios Andy Chirinos tiene también interrogantes para ti. Gracias, Andy. César. Emily, qué gusto saludarte, qué gusto escucharte y qué gusto poder decirte que suscribo a tus palabras. Eres asesora política de la Asamblea y quería en este momento conocer tu perspectiva al respecto de lo que sucede. Vamos a estar claros. María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, la organización de la oposición no está improvisada. No hay improvisación porque si la hubiese habido, hoy no se estaría viendo lo que se está haciendo. ¿No pudieras pensar tú que esto que se está viviendo era inclusive plan para que hoy el gobierno de Nicolás Maduro simplemente mordiera el polvo y la comunidad internacional se diera cuenta que lo que hay en Venezuela es una dictadura? En eso estamos totalmente de acuerdo. En Maduro lo que ha hecho hoy con la deportación de senadores, de diputados, de expresidentes que no ha dejado aterrizar en territorio venezolano, siquiera dejaron despegar de Panamá. Lo que ha hecho con esto es despertarle a la comunidad internacional lo que está sucediendo en Venezuela. Y esta vez, y bueno, teníamos un expresidente como el de Argentina, Alberto Fernández, y tenemos un Lula da Silva, así como el canciller de Colombia, que han expuesto no su radicalización a favor de la oposición venezolana y a favor de la democracia, pero sí se han quedado tibios, en un término medio. Eso quiere decir que ya no hay tanto apoyo ni siquiera de su misma gente que en organismos internacionales como la OEA, como la ONU, en donde les daban votos para que los personajes que enviaba Maduro a estas instancias tuvieran secretarías en el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, los están apoyando como antes y eso es un mensaje claro.
Entonces, también vamos a ver cuál va a ser la postura de la comunidad internacional con respecto a esto. También, por supuesto, sobre todo, cómo va a ser la postura de los asambleístas dentro de la Asamblea Nacional, que si bien es cierto, tienen representación migrante que afecta a estas circunscripciones a las que ellos representan. Emily, vamos, dos preguntas acá. Mencionaste a la comunidad internacional y automáticamente mi cerebro se va a las conversaciones de Washington con Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estas conversaciones? ¿Qué se está conversando según tu mirada? Lo único que yo veo aquí conversable y que ha sido algo abierto que han dado muchos políticos en Venezuela, y la percepción que tenemos desde acá, o lo poco que sabemos, es que se está negociando una salida, una transición con los Estados Unidos. No hay otra cosa que negociar. Aquí hay dos opciones para negociar: o negociamos la cárcel para esta gente o negociamos su salida en el exilio fuera del país. Pero quedarse dentro de Venezuela no es una opción, y es por eso que seguramente hay que estar preparados. Tú lo decías bien, tenemos una oposición preparada, tenemos una oposición que no está improvisada, y esa oposición que está preparada tiene plan A, plan B y plan C. María Corina lo ha dicho desde un principio y el mundo lo ha suscrito: esto es hasta el final, y hasta el final es hasta el final. Ese hasta el final será este 28 de julio o el lunes 29, dependiendo sean los resultados, continúa ese final. ¿Cómo ves, honestamente, Emily, este domingo? Creo que este domingo el país le va a dar un mensaje, los venezolanos le van a dar un mensaje, no a Venezuela, no a Maduro y no a María Corina o el mundo, le van a dar un mensaje a la región. Y es que si debilitamos a Maduro, debilitamos a Cuba, y estaríamos ayudando a muchísima gente que durante años ha estado sumido bajo la miseria, bajo la dictadura, bajo la persecución. Y si haces un análisis un poco más a profundidad, te das cuenta de que tienes un Nicaragua y tienes a un Díaz-Canel en Cuba que están apoyando fervientemente esto, pero porque ellos son los menos beneficiados. Ellos van a ser afectados con esta ola de indignación que tienen los venezolanos, y que esa indignación ha logrado materializarse en esperanza. Y el 29 en la mañana amaneceremos con nuevo presidente. ¿Y cómo va a ser la transición? Eso va a depender mucho de Maduro. Esta vez los venezolanos no se van a quedar con eso, porque perdieron tanto que perdieron el miedo. Así que yo tengo mucha fe de que las cosas van a salir bien, y también creo que tenemos una dirigencia política preparada para asumir los diferentes escenarios. Falta muchísimo en esos escenarios, sin duda alguna. Lo que queda para entregar está muy dañado, Emily, y creo que ahí estás de acuerdo conmigo. Hablemos, y ya con esto te despido, no quiero usar más de tu valioso tiempo, Emily, pero hablemos de los 700.000 voluntarios que van a ser testigos de estos comicios, de este proceso electoral. Ayer Delsa Solórzano lo mencionaba, 700.000 cuando ellos pensaban que eran 600.000 a lo que iban a poder llegar, lograron a 700.000 que iban a ser testigos. ¿Cómo es eso de que van a ser testigos? ¿Cómo eso beneficia a estos procesos electorales? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, mira, lo primero es que, ya bien los hemos dicho, tienen un control electoral gigante. Este es el control electoral más grande que hemos tenido en la historia de las elecciones en Venezuela. Y esto hay que dejarlo muy claro. El control electoral no solamente está en Venezuela, y tienen una cantidad de gente que se ha sumado de manera voluntaria para poder proteger el voto de todos los venezolanos. Entonces tener esto bajo esta lupa, bajo esta mirada, te da a entender que no solamente la gente en Venezuela se está sacrificando, está poniendo de su tiempo, está poniendo de su empeño, sino que están demostrando un patriotismo increíble para poder avanzar con lo que va a ser el proceso electoral. Y a eso le añades que vas a tener dos salas situacionales, por ejemplo en Ecuador, y seguramente va a pasar en otros países de Europa, de Estados Unidos y del mismo América Latina, en donde vas a tener un guión, vas a tener un equipo completo, que todo el resultado que emane de Venezuela, de los 24 estados y de cada centro de votación, es el mismo resultado que nosotros vamos a tener acá. ¿Y eso con qué finalidad? Para que la comunidad internacional, en este caso el Ecuador, su representación, no tenga nada más que decir, sino declarar y levantar a viva voz de que lo que está pasando en Venezuela es una violación rotunda a los derechos fundamentales, al derecho al voto, y sobre todo aferrarse a un hombre sanguinario al poder. Emily Vera, quiero agradecerte, no como el conductor del noticiero, como hermano venezolano, y deseándote lo mejor donde estás, y que ojalá muy pronto puedas abrazar a los tuyos. Te abrazo. Igual para ti.
Ok, Emily, yo tengo una última pregunta porque necesariamente tras lo que se acaba de exponer, la veeduría que va a haber, tanto interna como externa, si el escenario no es favorable, lamentablemente Maduro ha expresado o ha dado señales de que podría declararse ya abiertamente dictador. ¿Cuál debería ser la reacción de esos centros situacionales que tú planteas en rechazo a lo que sería un golpe antidemocrático? Lo primero, las salas situacionales se hacen precisamente para tener una estrategia, un plan B, y en este caso el plan B aquí en el exterior va a ser demostrarle a la comunidad internacional que esto es lo que está pasando y dándole los papeles como son. La comunidad internacional generalmente se ha quedado silente porque nunca ha habido, primero, un control electoral interno tan grande y sobre todo un control electoral externo. Entonces eso llama mucho, llama poderosamente la atención. Y la segunda, que de pasar eso, de que abiertamente se declare dictador, lo primero que va a hacer nuestra gente es mantenerse en los centros de votación defendiendo su voto de manera pacífica, como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. Nos hemos encontrado con una oposición madura, con una oposición que ya no confronta con el gobierno a pesar de las amenazas, de que los persigan, de que los encierren. Ya no tenemos esa oposición que confronta, tenemos una oposición que lidia y que va a materializar esto en movilizaciones seguramente que vamos a ver y que tienen que ser, en mi criterio propio, a título personal, movilizaciones que se mantengan en caso de que Edmundo llegue a ser ganador, que este hombre lo acepte, esperamos. Y tiene que pasar al proceso de la transición. Se tiene que mantener el proceso de la transición porque no sabemos qué pueda pasar después de la elección. Ok, gracias. Emily Vera, ahí con sus impresiones, D-News, siguiendo las elecciones de Venezuela desde todos los países y aristas posibles. Tú sigues desde estudios, Andy. Puedes apostar, César García, que así será. Tengan ambos una excelente tarde.